ustedes, a los organizadores de estos eventos que semanalmente se vienen dando y que marcan una pauta realmente extraordinaria en cuanto se refiere al desarrollo informativo de todos estos temas que nunca han debido dejarse de lado y mantenerse siempre perenne en el imaginario de la gente. Yo rescato realmente y valoro y felicito a quienes semana tras semana, mes tras mes, año tras año, diríamos así ya, vienen desarrollando este tipo de actividades que redundan en beneficio del conocimiento y de la preservación de nuestra identidad. Efectivamente, hace poco, hará cuestión de una semana, hemos presentado este libro que ya José les ha hecho ver, que es la historia de los alcaldes de la provincia del Bajo Amazonas, en un primer periodo, 1866-1894. Es el primero de una saga de 3. Los 3 están terminados, los 3 volúmenes están terminados en revisión, el 2 y el 3, pero el editor me dijo entonces, si publicamos todo junto, más de 500 páginas en total, no nos va a alcanzar la plata para hacerlo, porque es muy caro, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué no le partimos en 3? Y así va a ser más fácil publicarlos. Un poco que a mí no me gustó la idea, pero al final tuve que convencerme, porque si no hacíamos esa división de 3 tomos o de 3 libros, nunca hubiera sido publicado nada, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos al primero, que abarca desde 1866 hasta 1894. Entonces alguien, por el título, me dijo, el libro se llama Historia de los alcaldes de la provincia del Bajo Amazonas. Alguien se acercó un día cuando yo hablaba en la radio y les decía que ese es el libro que se va a presentar, y me dijo, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Por qué te has metido con los alcaldes del Bajo Amazonas? ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? ¿No? Entonces, miren ustedes el desconocimiento que había del manejo de los términos, porque realmente cuando el 7 de febrero de 1866, el mismo día del combate de Aptao entre la flota española y la escuadra aliada chileno-peruana de aquel entonces, sostenían el combate de Aptao precisamente en las aguas del Pacífico, Mariano Ignacio Prado, presidente de facto, erigía al entonces Departamento Marítimo Militar en Departamento Real con 4 provincias. Esas provincias eran entonces Huallaga, San Martín, Alto Amazonas, que hasta ahora sigue siendo Alto Amazonas, y la provincia del Bajo Amazonas, extensísima hasta la exageración. Porque esta provincia del Bajo Amazonas, cuya capital era Iquitos entonces era capital provincial, la capital del departamento era Moyobamba, entonces, abarcaba pues desde la vertiente oriental del Piedemonte andino oriental hacia la sabana de la selva, hasta incluso la provincia de Coronel, por la región Ucayali ahora, y hasta el extramuro de lo que digamos así el Caquetá, que es lo que abarcaba entonces la República del Perú en ese entonces. Imagínense ustedes, verlo en el mapa, es una región extensísima, como les digo, hasta la exageración, una provincia muy grande, cuya capital era Iquitos. ¿Por qué? Por el desconocimiento del Estado peruano en relación a la Amazonía. Recién entonces el Estado peruano, 1866 y un poquito antes, comenzaba a voltear sus ojos a esta vasta soledad, a esta vasta extensión llamada Amazonía. Cuando la nación nacía como tal, adquiría el nombre de Comandancia General de los Maynas, porque así se llamaba en la colonia. Ni los españoles la tenían bien conocida, la Comandancia General de los Maynas, en homenaje al cacique maíno cuya nacionalidad indígena predominaba en ese tiempo en estas soledades, una nación ya extinta por supuesto. Entonces la provincia, la de hoy Maynas, comenzó siendo provincia del Bajo Amazonas, hasta bien entrado el siglo XX, hasta la mitad prácticamente del siglo XX. Recién cambia de nombre en 1943, cuando el gobierno de aquel entonces decide reestructurar administrativamente la nación, en este caso la región o el departamento, creando 6 provincias en plan de las 4 que había. 6 provincias, y entonces ahí nuevamente a partir de 1943 aparece el nombre de Maynas. Se le devuelve a la provincia el nombre que tenía, la provincia de Maynas, dejando para siempre el lado o el nombre de Bajo Amazonas. Y Maynas pasaba a ser entonces
la capital de la provincia y también la capital departamental. Desde 1897, desde noviembre de 1897, Iquitos adquiere la capitalidad del departamento. O sea, pasamos a ser ciudad capital departamental, ¿no? Desde 1897. Esto a consecuencia, dicen los historiadores, de una revolución, la revolución del general Seminario y del general Madueño, de los coroneles Seminario y Madueño, perdón. Ellos se levantaron intentando crear acá un Estado federal. Lo crearon en el papel, convocaron incluso en esos días de revolución, en mayo de 1896, a una especie de asamblea constituyente que, aunque no logró reunirse, pero por lo menos en el papel quedó la convocatoria para organizar un estatuto de lo que sería, de lo que ellos pensaban debía ser un Estado federal. Seminario no hacía más que tratar de poner en marcha el planteamiento con el que Nicolás de Piérola había llegado a la presidencia. La promesa de Nicolás de Piérola de federalizar el país, promesa que ustedes saben, los presidentes cuando llegan al poder nunca cumplen lo que prometen, ¿no? Y esa era una de las promesas incumplidas de Piérola también. Piérola, en términos más simples, se amargó contra su amigo, el coronel Seminario, y mandó 3 expediciones punitivas contra él, a través del territorio nacional. La revolución del Seminario duró poco, pero la consecuencia fundamental, creo yo, y también como dicen los historiadores, es que se vio a la Amazonía con otros ojos. Se comenzó a mirarla de otro punto de vista, a que ésta tenga más presencia en las decisiones de Estado Nacional. Y entonces, no solamente por el interés de la Cámara de Comercio, que tuvo la primera idea de hacer capital a Iquitos, y sino otros movimientos internos que se producían ya en la región misma, en la ciudad misma, hizo que el gobierno decretara la capitalidad de Iquitos desde 1897. Pero me estoy yendo un poco más allá. Vamos al principio, por donde debió comenzar. Al crearse entonces el departamento, en 1866 se crean las 4 provincias. Y la Constitución decía claramente, la de 1860, bajo cuya égida se forma el departamento de Loreto, la Constitución más longeva que hubo en ese tiempo, ¿no? La de 1860, se crean las 4 provincias y en cada provincia se establecía un municipio provincial, un consejo provincial con un número determinado de regidores en función de la cantidad de pobladores que tenían las provincias respectivas. Más tarde, en el año 1868, José Balta, presidente constitucional de la República, ya le da fuerza de ley al decreto del dictador Mariano Ignacio Prado, entonces dándole ya al departamento de Loreto su nacimiento formal. Por eso es que algunos dicen que hay que ver el nacimiento de la provincia de Maynas, efectivamente, con el decreto de Balta, con la ley de Balta, que formalizaba el decreto dictatorial de Mariano Ignacio Prado. Otros dicen, no, Prado es el que creó Loreto. Es una discusión de conciliábulo en el cual a mí no me gusta realmente meterme, porque entre los hechos históricos están dados así y no hay nada que hacer. Son fechas ya y que van a la interpretación de los historiadores. Pero en fin, al crearse entonces la provincia del Bajo Amazonas en 1866, esta provincia, geográficamente le digo, iba prácticamente hasta el Caquetá, porque hasta el Caquetá era territorio peruano en ese tiempo, hasta abajo, hasta lo que es la región de Ucayali, y hasta el Sucumbíos arriba, en la parte de lo que es ahora Colombia-Ecuador. Era muy extensa, muy extensa. Entonces, imagínense ustedes el Consejo Provincial del Bajo Amazonas, partido en su inmensidad, ¿no? ¿Qué podía hacer, ¿no? Frente a esa inmensidad? Solamente reducido a la ciudad de Iquitos. Iquitos que comenzaba a nacer. Cuando se crea la provincia, hacía apenas 2 años atrás, habían llegado los barcos de Castilla, cuya discusión también es otro gran problema histórico, ¿no? Porque no llegaron todos juntos ni en un mismo día, ¿no? Entonces, hacía 2 años, vamos a señalar el año 64, que llegaron en distintos meses los barcos de Castilla, enviados por el mariscal Castilla a esta zona, vía el Atlántico. Incluso desarmados, ustedes saben mejor que yo esas cosas. Entonces, 2 años que había llegado los barcos, que se había aposentado la marina realmente en esta ranchería
que así es el término que utiliza Raimondi cuando pasó por aquí la primera vez y una segunda vez, en el segundo viaje que hace, ya ve las cosas con mejor criterio y dice: de ranchería ya pasa a ser una ciudad trepidante, el traqueteo de las máquinas, las casas formadas a lo largo del barranco, en fin, y allá ya una aldea floreciente, bulliciosa y que con un futuro bastante promisor, dijo ya en el segundo viaje. En el primero lo llamó ranchería miserable, ¿no? Entonces, el prefecto en ese entonces, atendiendo a la creación de la provincia y del departamento, crea, dispone, designa un municipio provincial. Los prefectos tenían esa potestad, ¿no?, cuando lo autorizaba el Poder Ejecutivo o el gobierno de ese entonces. Él designa un primer alcalde, un consejo de regidores, que en el libro está precisamente el consejo completo, porque así dice la documentación encontrada. El primer consejo provincial formado es el presidido por un nautino, por un profesor nautino, en ese tiempo llamado preceptor, así se llamaban los maestros en ese entonces. Permítame, cuando ya uno cambia de lentes es porque ya hay ciertos problemas de edad. El primer consejo provincial se llamaba, estuvo integrado por el profesor nautino José Jesús Jiménez, un profesor de nauta, y teniente alcalde de Esteban Ceballos, a quien muchos consideran el fundador de la ciudad. Hay algunos que lo consideran como fundador de la ciudad de Iquitos. Síndico procurador José Floret, secretario José Manuel López, primer regidor Juan José Villacrés y un segundo regidor Nicolás Mosguer. Este equipo fue el que gobernó en principio 2 años, el 66 y el 67. Yo lo que he encontrado en el municipio de Maynas han sido, de ese año, habrán sido 3 o 4 o 5 documentos, y que están registrados en este libro. A fines del año 67, como dice acá, el alcalde José Jesús Jiménez le hace un oficio al subprefecto, cuyo despacho estaba acá, en Iquitos, y el prefecto lo tenía en Moyobamba, porque era la capital departamental, donde le pregunta si debía continuar al frente del municipio, porque ya cumplieron sus 2 años de mandato. Y entonces el subprefecto le dice: en realidad no sé si usted debe continuar o no, pero como yo no tengo ningún archivo de leyes, ni la prefectura me ha dicho nada, estoy hablando en términos coloquiales, ¿verdad?, pero no son los términos del oficio, ¿no? Entonces, como yo no tengo ningún documento y en mi archivo no existe nada, y seguramente el Congreso Constituyente, dice el subprefecto, habrá modificado toda la estructura, no se sabe si convocaron elecciones ni nada por el estilo, siga usted nomás en el cargo. Por eso es que Jesús Jiménez sigue 1 año más. Él gobierna, el primer alcalde entonces gobernó 3 años. José Jesús Jiménez gobierna 3 años la alcaldía del Consejo Provincial de Maynas. ¿Por qué el subprefecto dice que yo no sé nada y no tengo idea de lo que puede estar pasando en Lima? Claro, la comunicación, ustedes se pueden imaginar ese tiempo, no había carretera, no había nada, no es cierto, no había nada. Entonces las comunicaciones de Lima a Iquitos demoraron un infierno, ¿no? 4, 5, 6 meses en conocer lo que ocurría en Lima, ¿verdad? Incluso a veces a través del consulado de Pará, en el Brasil. Imagínense ustedes esa vuelta que daba gigantesca para recién aquí en Iquitos conocerse lo que pasaba en Lima. Si el gobierno decretaba o firmaba, o el presidente firmaba un decreto, aquí recién se conocían 6 meses después en ese tiempo. Entonces la situación era pues muy dramática. Los gobernantes no sabían a qué atenerse, o de repente estaban aplicando un decreto o una ley que ya en Lima podría haber sido derogada, o podría haber sido cambiada, o podría haber sido transformada en otra cosa, ¿no? Entonces trabajaban bajo supuestos. Por eso es que el subprefecto le dice: yo no sé, y yo no tengo nada aquí, y es más, el prefecto no me ha dicho nada, por lo tanto usted continúe. Y así, en esa etapa formativa del Consejo Provincial, en la alcaldía de Jiménez, también he encontrado un documento que para nosotros, desde nuestro punto de vista, hoy día es chistosísimo, ¿no? Pero ubicándonos en esa época, se puede entender el sufrimiento de esta gente para formar, para tratar de gobernar una aldea pequeña, en ese tiempo que no pasaba de 20, 30 casas, a lo largo del barranco, ¿no es cierto?, y un poquito más adentro, ¿no? Porque hay que entender
de acuerdo a las cartas que después vienen sucesivamente, a partir del perímetro de la Plaza de Armas y un poquito más allá, 2 cuadras más allá, eran pantanos, ¿no? Eran pantanos que tuvieron que ir desecándose para que la gente vaya comenzando a penetrar hacia el oeste, ¿verdad? Ese fue el primer crecimiento de la ciudad en ese sentido, ¿no? Sentido ancho, pero desecando pantanos, desecando infinidad de lagunas incluso. Cuando ya la ciudad comenzó a avanzar, se fueron destruyendo lagunas importantes o quebradas importantes que surcaban todo el territorio de lo que es la ciudad de Iquitos. Un ejemplo, la quebrada Soledad, por ejemplo. No, yo recuerdo todavía cuando era niño, yo recuerdo esa vertiente de la quebrada Soledad que rompía la Cáceres, lo que hoy es la avenida Cáceres, ¿no es cierto? Pasaba por la mitad de la Cáceres, en donde es la calle Soledad precisamente ahora. La rompía y era un problema porque había puentes de madera, me acuerdo, para pasar hasta Morona Cocha. Lo recuerdo muy bien, ¿no? Entonces después lógicamente se rompe el cauce y se rompe la vertiente natural de esa quebrada, y así se fueron rompiendo y secando otras tantas más. Lo que ha faltado es que, y no han podido, porque eso hubiera ido contra la naturaleza, no han podido secar la vertiente subterránea del Sachachor. Esa creo que sí no la han podido secar, ¿verdad? Porque esa va por abajo y ese está causando serios estragos ahorita en la parte que corresponde al mercado de Sachachor, ¿no? Está pasando por abajo y eso es una labor de tremenda ingeniería lo que tienen que hacer ahí. Pero en fin, entonces, repito, era muy difícil que se conozcan los decretos que salían en Lima, y comenzaron a sucederse los alcaldes. Para que entrara el segundo, en 1969, Cristóbal Rosas, el primer español nacionalizado peruano, junto con otro, ¿no? Dos pidieron la nacionalización a Jesús Jiménez. Este lo tramitó a la subprefectura y la subprefectura lo tramitó a la prefectura y les concedieron la nacionalidad peruana. El primer español que se nacionaliza peruano es Cristóbal Rosas, y él ocupa la alcaldía. Es el segundo alcalde de la provincia, don Cristóbal Rosas, que gobernó varios años, precisamente por eso, por el desconocimiento que había. Me voy o me quedo, me votan o me sacan, yo no sé, pero yo sigo, ¿no? Y gobernó más o menos como 3-4 años. Y así sucesivamente los alcaldes comenzaron a sucederse unos tras otros, pero bajo un común denominador. No había elecciones como las que conocemos ahora, ¿no? No había todo ese proceso al cual estamos hoy acostumbrados. Era muy reducido. Incluso se elegían a través de los llamados colegios electorales, que así lo disponían las leyes, y a cada rato se cambiaban las leyes. A cada rato, cada gobierno cambiaba o daba nuevas leyes orgánicas de municipalidades. Cada gobierno, es decir, había una inestabilidad marcada en esos tiempos, porque entraba un gobierno después de una revolución X, militarista X, y cambiaba las reglas de juego. Se sabía que había una nueva ley orgánica de municipalidades que estaba vigente para Lima, pero hasta que lo conozcan acá seguía la anterior. Y cuando llegaba a conocerse la nueva, ya en Lima había sido derogada por otra, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, yo, para entender este proceso de, por último, con cuál ley ha sido elegido o con cuál ley, bajo qué ley ha gobernado realmente para mí ha sido un problema, un dolor de cabeza, y ahí he perdido los últimos pelos que tenía realmente. Porque imagínense usted tratar de encuadrar todo eso, ¿no? Comparar leyes nacionales en su momento, ¿no? En el momento en que gobernaba fulano o el otro o aquel. Imagínense, fue muy complicado realmente, fue muy complicado. No me van a creer ustedes cómo comenzó este problema. Yo era jefe de protocolo de don Iván Vázquez en la alcaldía del año 2000, que ese fue el último año de 2002, 99, 2000, claro, el siglo nuevo, 2001 y 2002, 4 años. Y en el último año, yo no sé si por castigo, no sé por qué, o se aburrió de mí porque yo era su jefe de protocolo, ¿no? Me dice, vete al archivo. Me mandó al archivo, ¿no? A ver qué se puede hacer ahí, porque él había visitado eso y encontró que todo era un desastre, realmente algo que no se podía ver por el desastre que había, y era un infierno de cosas. Ve qué se puede hacer, además, sobre a ti que te gusta esa cosa, porque yo ya venía de publicar una pequeña
pequeña aproximación de una cronología histórica desde el año 1995. Entonces, ya más o menos me interesaba el asunto, ¿no? Ve qué se puede hacer. Y cuando me fui, efectivamente, me encontré con algo que dije, ¿qué voy a hacer aquí? No, era realmente un infierno de documentos desparramados, nada foliados, humedecidos, hongueados, ¿no? Y perdidos por tantos movimientos que ha tenido este municipio, incendios que ha tenido el municipio, el Consejo Provincial, ¿no? El año 32 se quemó, que era de un solo piso, ¿no? Y así cambiaban de locales a cada rato, llevar los archivos. Ronnie Valeria incluso cambió también la biblioteca a la calle Ramírez Hurtado, y, en fin, fue un problema muy serio. Y entonces iban perdiendo los papeles y desordenándose, por supuesto. Pero no, yo me dije, bueno, aquí hay que ordenar esto. Primero vamos a ordenar con la secretaria que había ahí. Yo no sé de dónde, porque yo no soy un tipo paciente. Los que me conocen saben que soy muy temperamental, ¿verdad? Entonces, yo no sé de dónde habré sacado la paciencia, joviana, por cierto, para meterme ahí un año entero, ¿no? Y ordenar toda esa cosa. Yo le preguntaba a la secretaria, ¿nadie nunca vino a ver estos papeles? ¿Nadie vino a revisar? Sí, me decían, veían 1 o 2 papeles y se iban. Buscaban 1 o 2 datos y se iban. O rebuscaban un folder entero y se iban. Pero no han visto toda la secuencialidad de esta documentación, nunca. Entonces, me propuse ordenar. Me pasé muchísimo tiempo, y sin computadora, porque ese tiempo no había pues la laptop. Estoy hablando del año 2000, ¿no es cierto? Había computadoras, pero todavía un poco no tan sofisticadas como hoy, y yo me puse a copiar los documentos, a copiar esos documentos. Yo tengo en mi casa cantidad de cuadernos que he copiado a mano los documentos. Algunos de esos documentos uno se los agarraba y parecían una galletita, ¿no? Porque tenían más de un siglo. Algunos documentos que datan de 1870, 1872, están ahí en el municipio, ahora en el archivo histórico, creado por el licenciado Iván Vázquez, y cuando se les tocaba, se rompían en la mano, en los dedos. Yo incluso cometí el error una vez de querer fotocopiarlos, y le puse en la fotocopiadora, y la calentura de la fotocopiadora, ustedes saben que le pasa una cosa caliente por encima, le rompió, le malogró al documento. Ni se podía fotocopiar los documentos, ¿no? Porque tenía miedo de que con la calentura y todo lo demás podrían romperse. Es así que comenzamos a foliar, ordenar, revisar, y uno de esos documentos fue justamente el que aparece en este texto, el presupuesto de 1866, el primer presupuesto municipal. Claro, cuando yo lo leí me reía carcajadas, ¿no es cierto? Pero ubicándome luego en la época, caramba, pues así se manejaron, así nació nuestra ciudad, así nació el consejo. Esa era la visión que tenían esos hombres para gobernar la ciudad. ¿Y qué decía ese presupuesto? Decía, por ejemplo, ¿no? Ingresos, decía, venta de un cerdo encontrado en la calle, 1.00, ¿no? Venta de 4 gallinas encontradas en la calle, o sea, gallinas vagas, cerdos vagos, perros vagos, etc., ¿no? Venta de una res encontrada deambulando en la ranchería tal. Y ese era el ingreso, ¿no? Egresos, ¿no? Compra de una escoba, ¿no? Y esas cosas así. Y ese era su ingreso, que lógicamente nunca era igual al de los ingresos, ni los ingresos a los egresos. Era todo un desorden. Pero era su presupuesto, pues. Y ese presupuesto es el que estaban obligados los alcaldes a entregar a la prefectura para su aprobación, ¿no? El prefecto lo aprobaba, ¿no es cierto? Desde entonces, claro que ahora nos causa un poquito de chiste, ¿no? Pero hay que ubicarnos en la época. Y así comenzó a nacer esta ciudad. Y así está, ahí están los documentos. Nada de lo que yo digo en este libro lo digo por mi propio capricho o por mi especulación. Eso se lo dejo a los historiadores. Esto es un arma fundamental para que ellos se basen en la documentación encontrada. Yo todo lo que digo acá está basado en un documento y me remito al documento. Yo digo tal cosa, remítase, oficio tal, número tal, dirigido por tal, hacia tal, en fecha tal, y punto, ¿no? Que lo pueden encontrar en el archivo.
Ahora están mejor foliados, están mejor ordenados, por cierto, y ya se puede manejar mejor las cosas, aunque todavía falta mucho más que hacer en el archivo, manejarlo más técnicamente, más científicamente el asunto. Ahora bien,